¿Qué tal? Hola, Buenos días, Jordi. Esther. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bienvenidas al jardín. Gracias. Gracias porque hoy Adelante. Jordi Cañellas nos abre las puertas de un lugar maravilloso. Gracias. Un placer. Adelante, pasad. Bueno, hola a todos. Hoy es que estoy emocionada, ¿eh? Hoy estamos en un lugar súper especial, al lado de un gran profesional. Y bueno, primero darte las gracias, Jordi. Y bueno, hoy os quiero presentar, para quien no lo conozca, a Jordi Cañellas. Jordi Cañellas es biólogo especializado en botánica y ecología, es naturópata, tiene un posgrado en fitoterapia clínica, es geocromoterapeuta, Exacto. maestro de Reiki y bueno, y lo más importante, eres terapeuta floral desde hace 29 años de flores de Bach. Llevas 20 años formando en flores de Bach y ahora hace también unos años que estás formando en tu propio sistema. Hoy estamos aquí en un lugar, bueno, especial, como he dicho, estamos en el Jardín de las Esencias, un espacio que has creado tú, que durante años has ido gestando, creando y bueno, hoy, si me permites, este vídeo es para darte a conocer y que nos enseñes este gran lugar, alguno de estos espacios. Bueno, gracias, Jordi. Un placer estar aquí. Jordi, ¿cómo creaste este lugar? Es que es bellísimo. Bueno, ¿Cómo la verdad, se creó? sí, la verdad es que cuando yo empecé a estudiar flores de Bach, lo que me pasó es que Bach nunca había realmente escrito el por qué, cómo se lo hizo él para saber que cada una de las plantas que él elaboró la esencia tenía una función concreta. Él no lo dijo, él lo sabía seguramente, pero nunca dejó nada escrito en ese sentido. Entonces, para mí, cuando yo probé las flores, fueron fantásticas, fueron muy bien. Lo que me pasó es que tenía esa gran pregunta. Yo, como botánico, tenía la intuición de que tenía que haber algo en la planta que nos indicara un poco para qué servía la esencia, que no era solamente pura intuición. Y entonces, para conseguir saber esta pregunta, responder esta pregunta, lo que hice fue comprar un pequeño huerto, que inicialmente solamente era para plantar tomates ecológicos, y que después me di cuenta que en ese pequeño huerto ya había 6 o 7 especies de flores de Bach. Y entonces, al ver estas especies, empecé a estudiar, a intentar entender cómo, a partir de su forma, de su color, de cómo crecen, yo podía intentar deducir para qué servían. El para qué servían yo ya lo sabía porque Bach, las flores de Bach funcionan desde hace muchos años y con mucho éxito, y por tanto ya sabía que funcionaban correctamente. Pero me faltaba saber cómo hizo Bach. Entonces me di cuenta que para hacer eso tenía no solamente que fijarme en las 7 plantas que había aquí, sino que tenía que traer más especies. Y fui trayendo todas las especies de Bach, menos una, que es Gentian, que no tolera el cultivo, pues lleva un hongo simbionte en sus raíces que no se puede imitar. Pero aparte de esa, todas las demás han estado plantadas en el jardín. Fui ampliando el jardín porque no me cabían las especies, hasta tener cuatro huertos juntos, que ahora es lo que es el jardín, que es 1,5 hectáreas más o menos de espacio, que incluye un pequeño río, que incluye zonas de sequía, de secano, zonas más de umbrías, y con eso, pues, bueno, eso es el jardín que después de tantos años se ha ido formando, ¿no? Precioso. Claro, yo cuando era, bueno, soy terapeuta, ¿no? Pero es curioso porque Bach escogió solo la flor. Y yo una pregunta que me había hecho cuando empezaba, también tuve la suerte de empezar contigo, ¿por qué Bach escogió solo esas 38? Yo me imagino que elaboraría alguna más o miraría alguna más. ¿Por qué esas 38 y no otras? Y eso tú no lo explicas con tu asignatura. ¿Qué importancia la asignatura en las flores de Bach que mucha gente no conoce? ¿Qué es la asignatura, Jordi? Bueno, la asignatura, según como lo entiendo yo, es un intento de crear un lenguaje nuevo. Es decir, yo quiero que la gente pueda entender que mirando, por ejemplo, que tenemos una diente de león, pues mirando la diente de león veremos que tiene un color amarillo, que tiene un tallo muy largo, una flor grande en proporción a su tamaño. Después igual le podemos introducir alguna fotografía en el vídeo que quedará muy bonito para verlo. Y eso me da pistas a mí, es decir, a mí me está diciendo cosas, ¿no? Me está diciendo que seguramente la cabeza es importante porque su cabeza floral es grande en proporción al cuerpo de la planta. Es decir, la asignatura es un intento de, a partir de lo que vemos en una planta, de sus colores, de sus formas, de sus geometrías, de también dónde crece, de su ecología, por tanto,
intentar deducir cositas que nos sirvan para saber para qué será su esencia. Y eso es un lenguaje que no es nuevo, es muy antiguo, podríamos decir, desde la prehistoria creo que la gente hacía este tipo de uso. Es decir, se fijaba en las formas para sacar las funciones, entonces no había química, no había ningún tipo de analítica posible y lo hacían por intuición. La idea es que esta intuición se pueda casi verificar más científicamente y que se pueda hacer como una especie de diccionario que nos permita entender cada parte de la planta y a partir de sus formas y sus estructuras sacar su función. Eso es la asignatura. Entonces es lo que he ido desarrollando desde 2004, que empecé a fondo a estudiar con las flores de Bach, a preparar la asignatura de todas, a estudiar la asignatura de todas. Ahora que lo estoy haciendo con muchas más esencias. Qué bueno. Tú ya tienes tu libro, que es donde nos explicas cómo funciona, qué es la asignatura de cada planta. Claro, eso ayuda muchísimo a entender también por qué Bach escogió y también la flor, como tú dices, ¿no? La similitud entre la planta y el humano, ¿no? Y al coger solo la flor, el extraer la virtud, el conectar con esas plantas, ¿no? Qué importante que todos somos uno, ¿no? Entonces, tu gran labor, yo que te conozco hace un tiempo, es eso, ¿no? Y este espacio también se empezó así creando como tu huerto. Primero iba a ser un huerto, sí. y se gestó en este lugar maravilloso donde tú nos enseñas a los demás todo lo que es la asignatura, las plantas y cómo nos pueden ayudar. Es maravilloso este lugar. En cierta manera yo lo que estoy intentando hacer es crear un lenguaje nuevo, porque a pesar de que una parte de este lenguaje existe, lo que hacía la gente antes era relacionar las formas y los colores con la función corporal, es decir, como si fuera una fitoterapia. Vale. Pero nosotros lo que estamos haciendo aquí en el jardín es, a partir de las formas, colores, geometrías, voy a deducir para qué sirve su esencia energética, que como sabéis no va directamente al físico, sino que va a nuestros campos energéticos. Y es otra forma diferente. Entonces, la idea es crear este diccionario que sirva para todo el mundo. Es decir, sea o no terapeuta floral, ver una planta siempre nos conmueve. Pero si además sabemos para qué puede servir su esencia, pues es mejor todavía, ¿no? Esa es la idea nuestra de crear esto, ¿no? Un poquito. Esta asignatura, podríamos decir, más moderna, pero la asignatura existe desde que empezó la humanidad, pero esta forma de verla es más moderna. El libro es de 2008 y desde entonces no he parado de estudiar nuevas plantas, nuevas especies para confirmar que todo eso es útil. Qué gran labor. Un día nos contarás cómo funciona bien la asignatura. Cada parte, si queréis, de la planta, lo que significa. Exacto, perfecto. Estupendo. Más adelante volveremos a hacer un vídeo y nos lo explicas bien. Hoy es eso, es centrarnos aquí en este espacio, en este lugar, en qué haces aquí. Bueno, aquí, claro, como os decía antes, empezó como un huerto, se transformó en un pequeño jardín, primero pequeñito, después fui ampliando porque necesitaba plantar más y porque algunos son árboles, necesitan su espacio, pero además fui también incorporando plantas de otros sistemas, como el de California, que yo usaba mucho en mi consulta en ese momento, algunas de otras partes, también tengo un invernadero tropical en el pueblo, y ahí también cultivo las orquídeas tropicales, insectívoras, etcétera, que me permiten también estudiar a otro nivel la asignatura, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí es que la gente pueda venir, estudiar conmigo la asignatura de las plantas y las flores de Bach en general, las flores del jardín en general, y verlas. Verlas in situ, tocarlas in situ, olerlas, sentirlas, conectarse con ellas, darse cuenta de que lo que yo cuento se ve realmente en la planta y que eso nos da pistas para qué va a servir su esencia. Básicamente es eso, ¿no? La función del jardín, que ha ido creciendo y se ha convertido en un jardín que eso no depende de mí, sino que la naturaleza es muy generosa y el jardín se va creciendo, va aumentando de especies, algunas las planto yo, otras vienen solas, y ahora estoy contando más o menos unas 400 especies de plantas de las que podemos hacer esencia. 400 no es poco, aunque pensemos que en la humanidad, o sea, en todo el mundo tenemos unas 400.000 especies de plantas. Con lo cual, imaginaos el potencial enorme para sacar información y salud para la gente, ¿no? O sea, que es increíble. Tú has creado tu propio sistema, el sistema del jardín de las esencias. ¿Cuántas esencias hay? ¿Unas 150? Que se estén comercializando porque ya se han probado, exactamente, unas 150. Pero hay unas 200 más que están en fase experimental. Quiere decir que las he elaborado y las he empezado a tomar yo y hay gente afín, como a veces tú también has probado cosas nuevas y gracias a ti, por ejemplo, algunas de esas cosas nuevas han salido al mercado porque
pues contigo, con tus alumnas y con tu Pero- experiencia me sirven para también acabar de confirmar lo que creía para qué servía la planta. Es decir, hay estos procesos, ¿no? Elaboración, Exacto. después de elaboración lo pruebo yo, después de probarlo yo lo probaban algunos de mis clientes, amigos, gente terapeuta, y cuando todo el mundo más o menos coincide en que sirve para lo mismo que yo pensaba por la asignatura, entonces la empezamos a comercializar. Exacto. De estas hay unas 200 en espera. Reunido. Es decir, que yo al principio de hacer esencia elaboré muchísimas y muy rápido, tipo impatiens, ¿no? Los que conocen las flores. Y ahora voy elaborando muchas menos porque algunas se repiten funciones, etcétera. Pero hay unas 200 en espera que algunas van a salir al mercado porque van a funcionar para lo que creemos y otras quizá no. Pero bueno, ese es el proceso del estudio. Claro, tú haces el estudio de miras la planta, la sientes su forma, su color, su estructura, sus raíces, cómo es, y de ahí ya te puedes hacer una idea de cómo nos puede ayudar al ser humano Sí. o qué puede trabajar en nosotros. Ya la elaboras y la experimentas con los demás y de ahí la das a conocer. Es fantástico esto. Hay un trabajo profundo detrás. Bueno, ese es el intento, es decir, yo sé que la ciencia no respalda las flores de Bach, lo sé, desde hace muchos años y por muchos estudios que se han hecho, bueno, algunos, muy pocos y mal hechos, pero no se respalda porque no hay un principio activo como en la fitoterapia que pueda demostrar que se usa para eso. Pero tenemos la parte empírica, es decir, la gente tenemos que ser lo bastante inteligentes como porque si probamos algo, nos dicen que sirve para eso y realmente funciona, pues aunque no esté demostrado científicamente no quiere decir que no sea válido. Hay que darle la validez que se merece, ¿no? Entonces ese es el proceso. Y aquí lo hacemos tan bien como podemos y sabemos, pero claro, no tenemos tampoco la posibilidad de hacer estudios de 200 o 300 personas, de una esencia. Lo hacemos a pequeño comité, pero bueno, con todo el amor y la honestidad que somos capaces. Pero funcionan y funcionan muy bien. Sí, eso es lo importante, sí. Y hay un gran trabajo detrás y una gran seriedad. O sea, son esencias que se elaboran con mucho cariño, con mucho respeto. También es muy importante como elaborador, Jordi. Hoy en día, como mucha gente que se dedica a la terapia floral, se lee y ya sabes cómo elaborar. En principio es fácil. Bueno, pues tú eres el único que también elaboras por ebullición, pero generalmente siempre se ha elaborado por solarización. Sí. Entonces elaboras y ya está, cojo una planta, la pongo al sol, elaboro y me tomo la esencia. Pero no sería así. Bueno, hay diferentes formas de elaborar y cada sistema o cada, a veces vamos a decir empresa elaboradora, porque algunas son puramente empresas, otras son, A eso voy. son gente que realmente lo siente y siente su deseo de ser elaborador, lo siente dentro, no es algo que sea un trabajo y ya está. Hay todo un proceso y el proceso puede ser más o menos superficial, más o menos profundo. Aquí lo que hacemos es conectar con la planta. También a la planta la acompañan, ya desde antiguo lo dicen, ya lo decían los celtas, que hay seres de la naturaleza, como las devas o como espíritus de la naturaleza, que forman parte de lo que no vemos, pero que existe. Y lo que aquí en el jardín hacemos es tener en cuenta a estos seres. Yo no los veo, pero puedo sentir en mi corazón cuando algo se activa en la planta o en mi entorno y que me da el permiso para elaborar la esencia. Eso para mí es sagrado. Y voy a elaborar las esencias así. A veces, en algún momento, me dicen, no queremos que elabores. Yo lo siento así y como tal lo respeto. Eso es todo un proceso, que no todo el mundo lo hace. Igual no es necesario. La planta tiene su poder, su fuerza, y si se elabora correctamente, da ese poder, esa fuerza, porque las plantas son generosas. Pero si además se hace con este cuidado y con esta parte espiritual detrás, creo que las esencias adquieren otro tinte, otra potencia, otra profundidad. Y para mí eso es lo que distingue quizá el jardí de algunas otras empresas o de algunos otros elaboradores. Los hay que sé de primera mano que lo hacen también muy parecido así, que lo hacen muy bien y dan unas esencias muy potentes, pero también sé que hay, también de primera mano, otros que lo hacen de una forma más empresaria y que las esencias funcionan, pero funcionan a otro nivel mucho más superficial. Claro, si ponemos corazón, al poner corazón, al poner intención, a poner el amor, también va eso a la esencia. Entonces se potencia, ¿no?, la vibración. Bueno, yo que he probado también muchas casas, muchas marcas, la sensación, la vibración que tiene la esencia se nota mucho. Entonces ahí está la diferencia en el elaborador, ¿no?, el amor que pone, ¿no?
Y para mí eso yo creo que también es muy importante. Y no tenemos en cuenta cuando somos terapeutas florales. Creemos que un botecito y ya está, ¿no? Y al trabajar con diferentes sistemas y tú tomarlos, no trabajarlos solo con tus clientes que ve el movimiento que hay, sino también al tomarlos tú, notas la diferencia, ¿no? Entonces creo que también es muy importante, no es solo elaborar, sino hay una intención detrás, hay un trabajo detrás, hay una energía detrás, hay un amor detrás. Y eso también aporta mucho a la esencia, a la vibración de la esencia, ¿no? Y este lugar es que ya el ambiente, el espacio, el respirar, el sol, ya también esto está dando ese potencial a esa propia esencia, ¿no? Que a veces no tenemos, yo hablo como terapeuta, no lo hubiésemos tenido en cuenta. O a veces si no lo sabes, no lo tienes en cuenta, No, porque ¿no? se busca muchas veces, si no se conoce más, crees que todas las esencias van a ser iguales, todas las de Bach son iguales, y por tanto todas van a estar bien, por tanto o miras el precio, o miras que la marca sea conocida, y igual a veces te pierdes cosas que están más cerca de ti y son más ecológicas, porque aquí todo el proceso es ecológico, el brandy que usamos es ecológico, en todo el jardín no aparece, no veréis nunca ni un principio químico en el uso de nada, es que no usamos nada, aparte de fertilizantes naturales o el compost natural. Es decir, esas son formas de respetar a la naturaleza porque tú quieres participar de ella. Es decir, yo no podría preparar esencias de plantas si además las fumigo con pesticidas o cosas, para mí sería destruir lo que estamos creando, que es una comunión de los seres humanos con la naturaleza, que es lo que hemos perdido y tenemos que recuperar, ¿no? Eso es un poco. Solamente un detalle para que te fijes en la importancia también de conectar con las devas, es que yo cuando hice mi primer kit de flores, ya en el 2007 creo, o 2006, creo que empecé a elaborar, no ya solamente para investigar la planta, sino también para empezar a comercializarla, porque me la pidieron en Chile, donde voy a menudo. Pues fue curioso porque tenía, como os decía, todas las plantas aquí, y algunas plantas como por ejemplo Larch, que normalmente no florece hasta los 30 años más o menos. Cuando yo me concentré, me centré en lo que quería hacer, y además todas las primeras esencias que elaboré, todas se fueron gratis a Chile para el voluntariado, con lo cual yo estaba trabajando con otros sistemas de batch que no eran el mío, y mis esencias iban gratis a Chile a empezar un trabajo de voluntariado muy potente que hacen en el centro Mount Vernon de Santiago de Chile. Y eso, para mí, como toda la creación de cada una de las tinturas madre era voluntaria, no había dinero por medio en ningún momento, y me conectaba cada vez con las devas, pues fue interesantísimo porque algunas plantas empezaron a florecer antes de tiempo. Es decir, yo no hubiera podido terminar todo el sistema si no me hubieran ayudado esas plantas que Larch tenía, yo había plantado hacía 3 o 4 años, debía tener máximo sumado 10 años. Pues floreció 20 años antes de tiempo. Y Hormim también, que dices, pero Hormim ahora hace tiempo que no me florece. Hormim es una planta, es un árbol que es errático al florecer. A veces puede florecer un año y después 3 o 4 sin florecer. En cambio, ese año que lo necesitaba y todavía era pequeñito, me floreció. Es decir, eso pasó con todas las plantas y para mí eso fue un indicador de apoyo de la naturaleza y del trabajo que se hace aquí de comunión con ella. Qué bonito. Es mágico. Bueno. Es que este lugar es mágico. Yo no sé si lo llamaría mágico en el sentido de, o sea, lo es, tal como lo decimos, pero para mí solamente lo que hacemos es hacer algo que siempre había estado en el ser humano. Claro, y que la naturaleza también te ayuda. Correcto. A que te sea más fácil para poder compartirlo. Porque formas parte de ella, es decir, nosotros somos naturaleza. Es decir, no tenemos que protegerla a ellos. Cuando protegemos la naturaleza nos protegemos nosotros mismos. Si somos naturaleza, pues eso es lo que tenemos que hacer. Y para mí eso es lo normal. Es decir, si estás en comunión con tu entorno también está en comunión contigo. Claro. Por lo tanto, tu entorno te va a ayudar en el proceso si todo es para el bien común, ¿no? Qué bueno. Esa es un poco la historia del jardín, ¿no? Qué bonito. Pues nos enseñas algún lugar especial. Vamos, si queréis, abajo en la cascada de las Ondinas. Perfecto. Y después vamos a ir recorriendo otros puntos que queráis. Genial, pues vamos a la cascada. ¿No? Hasta ahora. ¿Dónde estamos, Jordi? Bueno, como os decía antes, el espacio es la cascada del jardín. Aquí es un lugar también privilegiado, aunque como veréis después en las imágenes no hay mucha agua porque todavía estamos en periodo un poco de sequía, a pesar que ha empezado a llover. Pero es una zona especial porque
Para nosotros la naturaleza está, como decía antes, llena de vida, y esta es la cascada que llamamos la cascada de las ondinas. Las ondinas son las mujeres de agua que se decía antes, los seres femeninos que están vinculados al elemento agua. Y aquí es un lugar, también es un punto de sanación, es decir, en el jardín no solamente hay las esencias florales y preparamos las esencias de las plantas que crecen y que plantamos, sino también hay lugares en los que venimos a recibir sanación, aprendizaje de la naturaleza. Bueno, es un lugar para combinar ambas cosas, ¿no? Sanación a todos los niveles, podemos decir, con las plantas que nos ayudan y con los seres de la naturaleza también, que también tienen ese deseo de compartir, ¿no? Este es un espacio que normalmente es umbrío, ahora le da un poco de sol de mañana, pero después en la tarde, pues como está enfocado en la zona un poco norte, pues es más umbrío y es un lugar donde también crecen muchas plantas de botón de oro, que está brillando al sol, que es otra de sus asignaturas. Para la gente que le cuesta brillar, no se atreve a brillar, pues la esencia de botón de oro le ayuda a ser capaz de brillar. Con lo cual, es decir, sin saber mucho más, ya podemos saber cosas solamente mirando cómo brilla con esta pátina dorada el botón de oro, ¿no? Te lo iba a decir, llama la atención esta flor tan bonita y el brillo que tiene, ¿no? Sí. Digo, mira. Y es un brillo que sale de adentro. Sí que es cierto que el sol la realza, pero aunque no haya sol, es una flor que tiene mucha suavidad. De hecho, en inglés se llaman buttercup, ¿no? Tacita de mantequilla, porque parece realmente mantequilla, ¿no? Mantequilla brillando al sol, ¿no? Porque es realmente este color que tampoco es un amarillo, pero no es un amarillo típico por el brillo, ¿no? Eso también nos dice que, como sabéis, la esencia de la flor nos cuenta la parte positiva o la virtud. Por tanto, es para hacer lo que la gente no sabe hacer. Es decir, a la gente le cuesta brillar, no se atreve a manifestar sus dones, a ser capaz de expresar todo aquello que sabe. Y esta flor lo que hace es permitirte que tú seas más capaz de expresar lo que sabes, lo que tienes dentro para expresar. Es como una flor para trabajar la autoestima de forma muy potente, ¿no? Por tanto, y eso ya nos lo dice mirando solamente este brillo que decía Esther, ¿no? Sería una extensión del Larch. Podría ser una Tomamos extensión de Larch, Larch, claro, y de Centauri también. Exacto, Larch, Centauri, y podemos, pues, Sí. a los meses decir, pues ahora me tomo Claro. también botón de oro, Sí. o las tres juntas. O hasta también de Pine, porque aunque no trabaja la culpa, muchas veces es la culpa la que impide que seamos capaces de exacto. expresar. Exacto. De expresar nuestro está Los sonando un pájaros. cuervo, que claro, como están en su casa, pues Qué bueno se expresan esto. libremente. Claro, el sonido del agua, de las flores, Sí. qué maravilla. Muy bien, exacto, es que sería trabajar. Qué bueno, no lo habría asociado nunca a Pine. Por eso Pero es es verdad, interesante. es la culpa Claro. que te impide. A veces es la culpa, a veces son otras cosas. Entonces, a veces es bueno combinar las flores de Bach con las esencias del jardí o de otros sistemas, porque lo que hacen es unir fuerza, ¿no? Si lo hacemos con sentido, mezclar varias esencias es muy bueno. Qué bueno. No hay que hacer, no hace falta ser unicista o solamente poner 4 esencias o 5, como dicen algunos, sino se pueden mezclar más, pero siempre con sentido. Con un sentido. No ir combinando a destajo y en cualquier cantidad, ¿no? Qué bonito. Pues esto es una parte del jardín, la parte norte del jardín, y aquí el riachuelo va bajando y va dando la vuelta, y todo el jardín está rodeado por el riachuelo en su parte más baja, podríamos decir. Da toda la vuelta. El jardín es casi como semisférico, y entonces el riachuelo va bordeando el jardín por la parte de abajo. Aquí es zona norte, pero después va a ser todo el rato sur. Qué bonito. Estar aquí en el sonido del mar, el cuervo, cuando los pájaros es... Ay, es una sensación de paz, Sí. de serenidad. Qué bonito. Gracias, Jordi. ¿Y ahora dónde nos llevas? Donde queráis, vamos si queréis a la zona de Sirio o a la zona de Asha, que son zonas que les llamamos así por una forma de hablar nuestra, pero que están también en la zona más sur, son más umbrías, pero son muy bellas porque hay mucha roca en la pared donde baja el agua, etc. Perfecto, pues vamos a ver. Bueno, este lugar es... Este espacio. Sí, este espacio le llamamos Sirio, y para nosotros fue un primer lugar que descubrimos del jardín, donde llamamos un lugar de sanación también. Aquí veis que hay unos bancos hechos de la madera de los elms que se han muerto en estos años aquí,
y tenemos un espacio para sentarnos donde cuando venimos a hacer los cursos, pues pasamos un ratito aquí meditando, conectando con la naturaleza y con ese espacio sagrado y también recibiendo sanación de la naturaleza y lo que os decía antes, y los seres que en ella viven y conviven con nosotros. Por tanto, es un espacio también, bueno, hay 9 o 10 espacios de este estilo en todo el jardín, de esta hectárea y media. Este quizás es el primero que empezó a mostrarnos que cuando nos sentábamos aquí hacíamos un silencio interior y nos dejábamos, la naturaleza nos sanaba, ¿no? Fue el primer lugar de sanación del jardín. Por lo tanto, bueno, aquí está. Y aparte para que se vea... Sí, un poco. Este año, como os decía, hay sequía, por tanto no vemos el agua como baja de las paredes, pero todas estas rocas que hay aquí normalmente sudan agua, porque cuando hay mucha agua hay un manantial que sale de las rocas y hay muchos puntos que se ven restos de helechos. Los helechos son señal de humedad, que ahora se están secando, pero que cuando vuelva a llover más, pues por allí gotea agua constante, ¿no? Es un punto importante de goteo de agua y de humedad. Y también es la zona. Estamos en cara sur, pero esto hace que nunca dé el sol aquí. Da el sol un poco en algún banco, un ratito de mediodía y después ya no más. Por tanto, en verano es nuestra escuela también aquí muchas veces, porque cuando hace calor en la otra parte, venimos aquí, que está la humedad del río y también nos refrescamos. Bonito lugar. Sí. Muchas gracias. Ha sido un placer. Si queréis os acompaño afuera. Exacto. Gracias, Jordi. No. Jordi, Muchas gracias por la visita. Me ha encantado teneros por aquí. Nos volveremos a ver. Nos veremos en breve y yo estoy dispuesto a seguir enseñando parte del jardín. Te agradezco mucho también el hecho de que se pueda difundir todo el trabajo del jardín, que no es muy conocido todavía. Y te agradezco su difusión y el cariño que tienes por el jardín. O sea que lo haremos. nos iremos viendo. Yo pondré debajo del vídeo para que puedan contactar contigo, tu página web, que te vean y de verdad que te la miren porque hay mucha información gratuita para descargar. Muchos artículos y mucho que compartes. Mil gracias, Jordi. Nos vemos. Bueno, buen viaje. Hasta luego. Hasta luego.